Así que todavía queda un largo tramo de investigación para saber exactamente qué hay detrás de toda esta historia. Pero para regresar al punto de qué sucedió finalmente con el registro de las camionetas. Si las autoridades afirman, como afirman, que no corresponden en propiedad a la televisora, queda por saberse, para conocer los eslabones de quienes están detrás de esta historia, quiénes fueron los que presentaron los documentos ante la CETRAVI. 2 personas, dice la Procuraduría, 2 personas no identificadas que hicieron los trámites ante el módulo de la CETRAVI o los módulos de la CETRAVI y que presentaron documentos. Aquí nos hicimos varias preguntas. Una de ellas es, desde luego, quiénes son estas personas, cosa que no está todavía resuelto, y quiénes tuvieron acceso a estos documentos que efectivamente fueron presentados en los módulos de la CETRAVI, que son documentos que van desde desde el acta constitutiva de la televisora, el registro federal de causantes, un poder notarial que estaba vencido, pero que correspondía al usual gestor de la televisora, y demás cuestiones que están ahí pues en el propio expediente que la CETRAVI le entregó a la CIEDO para las investigaciones de la PGR. Daniel Izárraga está en esta mesa de nuevo para seguir esta tarea de investigación y de información para usted. Y bueno, nos focalizamos, Daniel, en esta parte de quién y cómo entregó documentos. Nos dimos a la tarea de revisar los requisitos que se tienen que tener para registrar las camionetas, y nos dimos a la tarea también de revisar precisamente pues lo que la CETRAVI tenga que decir al respecto de lo sucedido con estas 6 camionetas. Así que te saludo, te doy la bienvenida. Buenos días, Daniel. Seguimos con el caso. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Buenos días también a todo el auditorio. Como tú lo has comentado, la Procuraduría de Justicia de la capital, aquí de la Ciudad de México, el 1 de noviembre emitió este comunicado que ya has referido a grandes rasgos, en el sentido de que las camionetas no son propiedad de Televisa, y enfáticamente dice que de ninguna de sus filiales. Del comunicado de prensa al que ya te has referido, me quedaría con 2 partes que me parecen esenciales. La primera es que la Procuraduría llega a la conclusión de que el apoderado legal, que es el nombre Armando Taveras Sánchez, no fue quien hizo esos registros. Dice que hubo 2 personas que, conforme a los peritajes que se han podido realizar, peritajes de escritura, se ha podido saber que no son sus firmas, que él no fue quien registró las camionetas en los formatos que tiene la CETRAVI para dar de alta los vehículos y registrar las camionetas. En este caso, la Procuraduría, dice el comunicado, ya cuenta con las muestras de escritura de los operadores que realizaron el registro de las 6 camionetas, y será el resultado de los posteriores dictámenes los que determinen si alguno de los formatos fueron hechos por los servidores públicos. Hasta aquí lo que queremos destacar del comunicado, pues el hecho de que el gestor, y con base en los dictámenes periciales del gestor, se dice que él no fue quien firmó y quien llenó los documentos que expide la CETRAVI para registrar las placas. Pero este mismo comunicado no dice, o al menos en este comunicado no se dice nada de la documentación que estas 2 personas tuvieron que haber llevado consigo para registrar las camionetas, independientemente de la falsificación de la firma. Revisamos aquí en la redacción de MBS cuáles son los requisitos para que cualquier persona, los trámites que tiene que hacer cualquier persona que pretende registrar vehículos. Es una larga lista, voy a leer algunos de ellos que me parecen los más importantes. Esto está pues a la vista de cualquier ciudadano en las páginas de internet de la CETRAVI. Dice: requisitos: original, y esto lo subrayo, original y 2 copias de los siguientes documentos: la solicitud, que es evidentemente la que se supone que falsificaron, factura o carta vigente, identificación oficial, tales como credencial para votar con autografía, cartilla militar, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, en fin, cualquiera de los documentos que normalmente ya sabemos que piden. Otro es el comprobante de domicilio vigente, tales como constancias de residencia, facturas bancarias. 5. Comprobante el pago de tenencia del ejercicio fiscal en turno, comprobante del pago de derechos, comprobante del pago de tenencia de los últimos 4 ejercicios fiscales. Esto es para los vehículos usados. Dice, otro de los puntos:
autorización de trámite para baja de vehículos en otra entidad federativa, tienes que llevar la autorización, y me subrayó sobre todo en el punto 11, Carmen, acta constitutiva de la empresa para personas morales y cédula fiscal de la empresa. Eso estaba en los expedientes que Cetravi le mandó a la CIED, efectivamente, las copias de esos documentos. Así es. Entonces, con base en la información que se tiene acceso para cualquier ciudadano, podemos saber que estas dos personas debieron, y subrayo, debieron, haber llevado consigo el acta constitutiva de la empresa Televisa para poder registrar las placas. ¿En original? En original, de acuerdo a lo que dice la Cetravi. Ahora, vamos a hacer una pausa, Daniel, porque ahí nos quedamos. ¿Qué dice la Cetravi? ¿Qué nos dijo la Cetravi? ¿Qué nos dijo Televisa? A quien ya le preguntamos en esta parte de nuestra investigación y nos da una respuesta inicial el vocero de Televisa. Y bueno, pues de esto, después de la pausa, comentaremos. Al final de cuentas, si no se presentaron los originales, tendrá que evidentemente formar parte de la investigación, aunque la Cetravi nos da una versión acerca de lo sucedido, según lo que pudo conversar nuestra compañera Ana Paola Lara con un funcionario de la Cetravi, quien da información al respecto de si entregaron o no documentos oficiales, documentos originales, para cumplir los requisitos que cualquier persona tendría que cumplir para que se registren vehículos, en este caso estas camionetas. ¿Qué nos dice la televisora? Bueno, después de la pausa le contamos de una cosa y de la otra. Bueno, pues a las 9:39, en esta parte de la investigación sobre el asunto de las 6 camionetas que están incautadas en Nicaragua, bueno, decíamos que nos parecía importante también no dejar esta parte de la información sobre el registro de las 6 camionetas en el caso de Cetravi, porque quedó en la propia comunicación oficial pues un ámbito todavía de duda respecto a si presentaron o no documentos originales, como tendría que haber sido según los requisitos que para cualquier persona se piden a la hora de registrar vehículos en la capital de México, en el país, en la capital de la República Mexicana. Entonces, ya vimos que en efecto lo que debieron haber hecho los que presentaron los documentos a nombre de Televisa niega que sea desde luego la que esté detrás de esta operación para registrar estas camionetas, pero alguien lo hizo en todo caso, y lo que importa mucho es saber quién tuvo acceso a esa documentación que finalmente fue presentada en Cetravi y que sirvió a Cetravi para registrar las 6 camionetas. Nosotros, en la revisión del comunicado de la Procuraduría del DF, que mencionamos del 1 de noviembre, no encontramos que se aluda específicamente a la originalidad o no de documentos presentados. Se habla de falsificación de firma y de suplantación, en todo caso, de el señor Armando Tavera, que es el apoderado legal de Televisa, y él dice que él no hizo esos trámites, por lo tanto, entonces concluyen que son otras personas las que en su nombre y utilizando un poder notarial que se le otorgó a Armando Tavera, un poder extemporáneo, por cierto, registraron las camionetas. Bueno, se ha dicho que el poder es extemporáneo, se ha dicho que Armando Tavera no fue quien realizó estos trámites, no se ha dicho todavía. Bueno, ahora vamos a tener información del tema, si presentaron originales de esos documentos que están en el expediente de Cetravi en calidad de copia. O sea, la Cetravi sí tiene copia de esos documentos, tan las tiene que las envió a la CIEDO y que forma parte de esta investigación. Lo que hay que ver, que es lo que nos responde Cetravi a través de lo que hizo Ana Paola Lara, mi compañera, a la pregunta de si Cetravi tiene registro sobre si fueron originales o no los documentos presentados para registrar las camionetas. Y en eso estamos, Ana Paola, porque también le preguntamos a Televisa, a través de su vocero Alejandro Olmos, cuál era la postura de Televisa sobre esta parte en particular, sobre esta parte en específico, y Daniel en un momento más nos dirá qué nos dijo la televisora. Pero por lo pronto, ¿qué nos dice la Cetravi, Ana Paola Lara, sobre el punto? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Pues muy buenos días. La Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal confirmó que para dar de alta y emplacar las 6 camionetas decomisadas en Nicaragua a nombre de Televisa se presentaron todos los documentos requeridos en original y 2 copias. De acuerdo con el director general de Regulación al Transporte de la Cetravi, Fernando Rosique, el presunto apoderado legal de Televisa presentó los documentos en original y copias. Esto tal como es la exigencia para cualquier persona física o moral en los módulos de control vehicular en las delegaciones Iztacalco,
Tlalpan, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, que es en donde se llevaron a cabo los trámites para obtener la constancia de alta vehicular, el juego de placas, engomado y tarjeta de circulación de las 6 camionetas. Cabe destacar, Carmen, que según fuentes de la CETRAVI, precisamente en los últimos 2 meses han recibido peticiones especiales por parte de personas que dicen trabajar en los medios de comunicación para que les faciliten el procedimiento para dar de alta sus vehículos, presentando solo copias de los documentos requeridos, hecho que aseguran no ha prosperado porque enfatizaron que no es posible llevar a cabo el emplacamiento sin presentar los documentos originales. Documentos que enfatizaron, tras cotejarse con las copias, se regresan a sus propietarios o apoderados legales, precisamente pues para evitar mal uso de estos documentos. Y también es importante resaltar que tanto el titular de la dependencia, Armando Quintero, como el director de regulación al transporte de la dependencia, Fernando Rosique, no han accedido a dar entrevistas más amplias sobre el tema, porque indican que hay una investigación judicial en curso que no deben entorpecer al revelar mayores datos al respecto, y que el licenciado Rosique ocupa desde el mes pasado el puesto que dejó Francis Pirín, quien estaba dándole seguimiento al caso hasta que abandonó el cargo para continuar su labor en el servicio público desde la nueva administración de la delegación Iztapalapa. Carmen, es lo que te puedo informar al respecto. Interesante, Ana Paola, lo que nos dices en esta parte de lo que te confirma gente, bueno, de lo que te comenta gente de la CETRAVI. Algunos representantes de medios de comunicación han tratado de hacer el registro de vehículos sin presentar originales. Parecería que alguien quiere demostrar en efecto que se puede registrar vehículos sin presentar originales en la CETRAVI, cosa que técnicamente no podría suceder dado que los requisitos son muy claros al respecto. Así es, exactamente así tal cual es como lo señalan. Han recibido, no me dijeron exactamente el número de solicitudes, pero sí que desde hace 2 meses se ha estado intentando hacer esta gestión, digamos, con la llamada palanca por parte de al señalar que son de medios de comunicación. Sin embargo, la CETRAVI responde que pues sean quien sean y vengan de donde vengan, pues no se pueden hacer los trámites así, ya que se requiere presentar los originales y como señalaba nuestro compañero Daniel, con 2 copias de cada uno de los documentos requeridos. Ahora, a ti como colega de Noticias MBC te dijo con claridad el funcionario Rosique que en este caso en particular de las 6 camionetas, CETRAVI puede saber y decir que se presentaron el original y 2 copias, tal y como dicen los requisitos para registrar estas camionetas. Así es, de manera muy escueta señaló que es muy claro los documentos que se piden, que como también lo señalaron están al público de todo, están a la vista de todo el público en la página de internet, pues cualquier persona acceder a los requisitos que se requieren, y que esos documentos que se solicitan y con sus originales y copias es lo que se entregó. ¿No quedó un rango de duda para el funcionario que pudo haberse indebidamente registrado las camionetas solo con copias? No, sin embargo, tampoco hubo una precisión de cómo nos podrían demostrar los originales que se presentaron, porque señalaron que ellos no pueden hablar del tema, incluso señalaron que son órdenes de arriba, que no pueden violar, que ellos no pueden hablar al respecto, pero la pregunta fue clara, presentaron copias originales y copias sí o no, la respuesta fue sí. Y así con ese escueto sí es lo que podemos saber al respecto. Porque tú preguntaste, ¿se presentaron original y 2 copias? Y la respuesta fue sí. Ajá, exactamente. El funcionario Rosique de la CETRAVI que conversó contigo sobre este tema. Gracias, Ana Paola. Hasta luego, Carmen. Estamos en el tema. Buenos días. Daniel Izárraga, le preguntamos precisamente a Televisa sobre el punto. Sí, así es. Debo darle un poco de contexto. Ana Paola tiene días detrás de esta información, finalmente la pudo concretar ya ayer por la noche, tarde-noche, ya prácticamente en la noche. Entonces, bueno, una vez teniendo la información que acabamos de escuchar, le enviamos un correo electrónico al señor Olmos, al licenciado Olmos, que es Alejandro Olmos, que es el vocero, digamos, el jefe de prensa o el jefe de comunicación de la empresa de Televisa. El que firma los comunicados. Así es, y bueno, voy a resumir un poco lo que le puse en el correo. Le dije parte de la investigación que acaba de escuchar el auditorio, y le dije que estábamos detrás de información para saber cómo o de qué manera los 2 sujetos que aún no están identificados por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se presentaron en alguno de los módulos de la CETRAVI para obtener placas de circulación a nombre de Televisa.
De acuerdo con la información que habíamos recabado, que ya hemos escuchado, para hacer este trámite es necesario presentar originales y 2 copias. Entre ellos, en este caso, estaría, por ejemplo, el RFC, así como el poder notarial y pues también un poder a nombre del gestor y el acta constitutiva de la empresa. Ante este hecho, bueno, le dijimos ya la postura que teníamos de la CETRAVI, y la pregunta pues para la televisora en este sentido es cómo pudieron haber llegado a manos de estas 2 personas documentos originales de la televisora, digo, tan pues no fáciles de acceso público, digamos, como es el RFC, sobre todo el acta constitutiva de la empresa y el poder notarial al nombre del gestor. ¿Qué postura tienen al respecto y qué pudo haber pasado con esta documentación? Esto lo mandamos a las 21:16. Por correo electrónico nos contestaron a las 23:08 y voy a leerlo textualmente. Dice, evidentemente del contexto que por la hora del correo electrónico y dado que no hay mucho movimiento ya en la oficina, tenían a la mano los detalles de la información que acabo de leer. Si quieres lo leemos textual. Pero vamos a leerlo textual. Sin embargo, te puedo reiterar que tal y como lo hicimos en público semanas atrás en nuestros noticieros, hemos podido documentar que los trámites fueron hechos utilizando documentación apócrifa, entre la que destaca el poder notarial, que tenía varios años de estar vencido a favor del gestor de Televisa. Presumiblemente, este instrumento notarial ya vencido fue sustraído de los archivos de la CETRAVI. Pero si gustas, mañana podemos dar la transcripción del reportaje que transmitimos hace algunas semanas, y si en algún momento podemos ser de utilidad, estamos a tus órdenes, y poner los horarios en el transcurso del día, especificando pues que por la hora no pueden aportar más detalles. Esto te lo decía ayer por la noche, al de referirse a mañana se refiere a hoy viernes, así que hoy esperaríamos alguna otra información que nos pudiera ofrecer la propia televisora para poder compartirla con nuestro auditorio. Estamos frente al señalamiento que hace Alejandro Olmos sobre documentos apócrifos. Se habla del poder notarial de Tavera, que efectivamente es extemporáneo. Una condición extemporánea no es lo mismo que apócrifa, pero es importante subrayar que en este caso, en efecto, la CETRAVI también reconoce que hay un documento extemporáneo, pero aquí estamos frente a la duda o a la contradicción, en todo caso, de qué tipo de documentos fueron los que se presentaron para hacer los trámites. El funcionario de CETRAVI que finalmente pudo contestarle a Ana Paola Lara hace unos minutos, nos dio el reporte, pues afirma, nos dijo que sí, o sea, la respuesta fue escueta, pero afirmativa, que sí se presentaron en original y 2 copias los documentos para registrar estas 6 camionetas. La televisora, a través de la respuesta que le da a Noticias MBS, dice que son documentos apócrifos. No hay aquí una coincidencia entre lo que dice la CETRAVI y lo que dice la televisora, y es relevante por muchas razones, porque independientemente de que han concluido que en efecto no es la propia televisora la que hizo las gestiones, no han respondido las autoridades. Entonces, ¿quién sí hizo estos trámites y quién tuvo acceso a qué documentos para presentarlo en los módulos de la CETRAVI? Y ahora nos queda la interrogante abierta sobre si en efecto fueron los originales y 2 copias, y si eso es así, como nos dice el funcionario de CETRAVI, quien tuvo acceso a original y la copia es lo de menos, a original para presentarlo en los módulos de CETRAVI. Y si son apócrifos, entonces, ¿qué responsabilidad tiene CETRAVI al haber aceptado documentos apócrifos para registrar 6 camionetas? Sobre todo hablando de delincuencia organizada. Sobre todo hablando, exactamente, de delincuencia organizada, porque no es cualquier cosa lo que estamos viendo. Entonces, o una de dos, o estamos frente a una delincuencia organizada que es capaz de ir a CETRAVI y con documentos apócrifos y extemporáneos registrar camionetas en el Distrito Federal, en la capital de la República Mexicana, a nombre de la principal televisora del país. Si eso es así, entonces, ¿qué tipo de situación se ha vivido en la CETRAVI para hacer posible tal cosa? Sobre todo cuando se está hablando de delincuencia organizada. Y si no es así, y es como nos dice este funcionario de la CETRAVI, que fue alguien que con documentos originales y copias hizo el registro, la pregunta sería, ¿quién en el circuito más inmediato de estos documentos pudo haber hecho uso de ellos para registrar camionetas? A cual más de delicado, pero es una interrogante válida periodísticamente, y por lo tanto la formulamos, y
damos seguimiento a esta información, pues porque al final de la historia se tiene que saber quién y cómo registró estas camionetas que estuvieron transitando durante 2 años por lo menos en países de Centroamérica, trasladando millones de dólares y droga, que de eso es de lo que estamos hablando, en un circuito de poder muy importante, porque al final de cuentas lo pudieron hacer en varias naciones del país, de Centroamérica, y lo pudieron hacer pues con este logotipo en las camionetas y con documentación que fueron presentando ante autoridades de Centroamérica. Estamos frente a una circunstancia sumamente delicada. No se sabe exactamente el alcance del tráfico que pudieron haber realizado de droga y de dinero en cantidades millonarias, si nos atenemos a las imputaciones que le hacen a los 18 mexicanos desde la propia Fiscalía o las autoridades de Nicaragua. Por eso es tan importante al proceso abierto a los nicaragüenses y lo que ocurra el próximo 10 de diciembre cuando se inicie el juicio oral, como ir viendo desde aquí quién hizo posible que estas camionetas transitaran por Centroamérica durante tanto tiempo. ¿Quién está detrás finalmente de algo que empezó con el registro? Bueno, una parte del inicio de esta historia es el registro de las camionetas en la CETRAVI. Dejamos ahí entonces la interrogante. Dice Televisa, fueron documentos apócrifos. Dice CETRAVI que los requisitos indican que debían presentarse con original y copias, y a la pregunta expresa de Ana Paola Lara, la respuesta fue: se presentaron en original y 2 copias. ¿Quién y cómo tiene acceso a estas documentaciones? ¿Quién puede estar detrás de esta parte de la historia? Pues es precisamente la pregunta pertinente, o impertinente si quiere, pero válida en términos periodísticos. Y la respuesta tendrá que venir de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, quienes mantienen la averiguación. Entendemos que todavía, por lo que dijo Ana Paola, se mantiene abierta. Es decir, una parte ya se supo, que es el asunto de que fue el gestor de Televisa, bueno, mejor dicho, que no fue el gestor de Televisa que quien lo hizo. Que suplantaron, porque dice que hicieron estudios grafológicos, claro. Entonces que él no fue, y entonces tiene que ser otra persona, 2 personas no identificadas. Faltaría esta otra parte que has comentado. Exactamente. Bueno, pues el tema sigue abierto y lo seguiremos para informarle a usted como audiencia de Noticias MBS, pues el tiempo que sea necesario para un trabajo de investigación que ya ha tomado un buen rato, pero que como tarea de investigación suele ocurrir que hay que ir ofreciéndole los hallazgos de información a nuestra audiencia que amablemente nos ha acompañado a lo largo de estas transmisiones, y que nos han costado varias cosas, porque en el camino nos han zorrajado acusaciones muy graves, como las que emitieron en un comunicado que no se publicó más que en Internet, pero es suficiente, por parte de la televisora, acusando a este equipo, pero particularmente a esta periodista, de difamar, y poniendo en duda la calidad periodística de este equipo de trabajo, y hablando incluso de mentir. Y yo vuelvo a decir que aquí no estamos difamando, sino estamos informando. Y me preocupa y me parece muy revelador el tipo de reacciones de la televisora frente a los trabajos periodísticos que aquí hemos presentado. A manera de respuesta, si me lo permite, ya habíamos comentado el famoso comunicado de Televisa contra mí, pero a manera de respuesta también creo que vale la pena decirle lo siguiente. A Televisa no le gustó que nosotros diéramos a conocer, entre otras cosas, lo que supimos del expediente en el último tramo de la información. Le disgustó que finalmente pudiéramos ofrecerle a usted alguna de las informaciones de los directorios telefónicos que están en los teléfonos incautados en Nicaragua y que dicen nombres que evidentemente pues aluden a gente relacionada con la televisora, como es el caso de Amador Narcia, o un teléfono que dice Oficina Televisa. Si son o no, corresponde a la propia investigación dilucidarlo. Lo que sí podemos afirmar, como lo hicimos, es que están ahí. Es decir, los teléfonos existen, los 18 mexicanos están detenidos, en esos teléfonos que existen están unos directorios y unos números telefónicos a donde llamaron estos 18 mexicanos cuando fueron retenidos y detenidos después. Y dentro de esos teléfonos pues está lo que acabamos de mencionar y que generó que la televisora emitiera un muy agresivo boletín en mi contra. Bueno, a manera de respuesta, evidentemente pues tenemos nuestro propio trabajo informativo.
Daniel Izárraga y este equipo de trabajo se dio la tarea de hacer una suerte de resumen escrito para quien lo quiera consultar de lo que sí hemos informado y no de lo que dicen que hemos informado con tal de sostener una acusación como la que nos hicieron, para que quien lo quiera revisar, pues lo pueda revisar. Y ahí le vamos presentando esta revisión de lo que le hemos estado informando desde hace ya varias semanas. El pasado 16 de septiembre, esta emisión de Noticias MBS reveló uno de los datos más importantes de este tramo de investigación. En este programa revelamos que las 6 camionetas incautadas en Nicaragua, a bordo de las cuales viajaron 18 mexicanos, encabezados por Raquel Alatorre, transitaron por Centroamérica con placas registradas a nombre de la televisora ante la CETRAVI. Este fue un momento muy importante de la investigación periodística y a partir del cual, hay que decirlo, la propia televisora decidió también darle cobertura a un tema con estas características. Así que, gracias al trabajo de Daniel Izárraga, le comento que si usted quiere leer este resumen que Daniel Izárraga hizo de todo lo que hemos aquí expuesto, y lo hacemos a manera de respuesta del comunicado en donde nos dicen que difamamos, lo vamos a subir al sitio Aristegui Noticias. Le vamos a pedir a nuestros colegas en el sitio Aristegui Noticias, a Jorge Navarijo y Alejandro Cárdenas, que podamos subir al sitio para que ya el que tenga más tiempo y paciencia lo pueda leer con calma. Son varias cuartillas, ya no me dedicaría en la radio a leerlo porque es lo que hemos estado informando todo este tiempo. Y bueno, pues a manera de resumen lo dejamos a disposición del público que quiera acudir al internet y que llegue a Aristegui Noticias para consultar este documento. Insisto, a manera de respuesta, porque ¿cómo se responde a alguien? ¿Cómo se le responde a alguien que acusa de esa manera? ¿Cómo se responde a una televisora que quiere desacreditar a una periodista para invalidar lo que informó? Porque no otra cosa es lo que está sucediendo. Esa es mi opinión y por lo tanto la externo. Así que Daniel Izárraga, gracias por este recuento que has hecho y que ponemos a consideración del público de Noticias MBS y de los usuarios y seguidores de Aristegui Noticias a través del periodismo digital que estamos haciendo en este espacio de internet. Daniel. Sí, vamos a ponerla, Carmen, es pues prácticamente pequeño resumen. Bueno, no es pequeño, es grande, por eso no nos da tiempo ya de leerlo. Y bueno, viene una explicación básicamente de todo lo que hemos informado de las etapas de la investigación. Lo que sí queda absolutamente claro, como decías, Carmen, es que no hemos dicho nada que no esté, como el ejemplo que acabas de poner, totalmente documentado. Solo por poner un ejemplo, Televisa nos acusa de haber calumniado, de haber difundido mentiras. Lo que no puede ser una calumnia y menos una mentira es informar que las 6 placas fueron dadas de alta a nombre de Televisa, como lo acabamos de comentar. Los expedientes, eso consta de los expedientes de la CETRAVI que hemos referido antes, y Televisa está en todo su derecho de deslindarse, pero lo que no se puede ocultar es que alguien registró las camionetas a su nombre. Y alguien llamó por teléfono a algún sitio que todavía no queda claro a dónde fue, etcétera. Yo creo que aquí es muy importante decir que nosotros no hemos afirmado lo que no podemos afirmar. Hemos presentado tramos de información en una historia que está en curso y que en estos tramos de información, bueno, pues hay todavía muchas interrogantes y la gran pregunta principal, ¿qué hay detrás de los 18? ¿Qué hay detrás del registro de las camionetas? Todavía eso no está resuelto, sobre todo cuando hay situaciones que son inquietantes en función de las declaraciones de los propios detenidos. Dentro de las cosas que también hemos informado, no porque se nos ocurrieran, ni porque se pasó por nuestra mente, que sería bueno decirlo, sino porque corresponden a hechos específicos de declaraciones específicas, con los propios detenidos. Estos detenidos dijeron que eran parte de la televisora. Si lo son o no, eso es lo que tiene que dilucidar la autoridad, y es entendible que la televisora se deslinde y está en su derecho. Pero el proceso judicial abierto tiene que claramente establecer entonces quiénes son y a quién responden. Lo que ellos dijeron al principio es que formaban parte de la televisora. Lo que le dijeron
a su abogada, uno de ellos en particular, Torres, era que él pertenecía a la televisora. Y el cónsul de México en Nicaragua, con quien conversamos recientemente, y ya expliqué el contexto de esa conversación, nos dijo es que por lo menos ese personaje sigue diciendo que es de la televisora. ¿Por qué lo dicen? ¿Qué es lo que ocurrió para que estas personas se sostengan en este dicho que originalmente hicieron al ser detenidos en Nicaragua? Supongo y espero que esa parte de la historia quede clarificada en el propio proceso judicial, que tendrá un momento clave el próximo 10 de diciembre. Vuelvo a decir que no se nos acusa a nosotros de mentir o de difamar cuando solo estamos refiriendo a cosas concretas de información que aluden a cosas de esta naturaleza. Así que bueno, pues a manera de respuesta, como decíamos, hagamos este resumen de lo que sí hemos informado y no lo que se pretende decir de que hemos informado o afirmado cosas que no podemos sostener, pues para efectos de quien lo quiera consultar. Así que bueno, pues seguiremos en contacto con las autoridades para seguir buscando sus respuestas. Ha sido dificilísimo en México obtener respuestas oficiales. Difícil no, dificilísimo ha sido obtener respuestas oficiales acerca de esta historia, pero bueno, es parte precisamente de la importancia que le concedemos a esta investigación. La reticencia oficial a informarnos de cosas, pues nos habla también de la naturaleza y alcance de lo que está sucediendo en Nicaragua, más allá de que la gran pregunta sigue abierta: ¿quién y cómo logró que esto sucediera durante tanto tiempo? ¿Cuánto transportaron de droga y de dinero en cantidades millonarias? Si me atengo a la acusación de la Fiscalía, que de eso los acusa, pues eso es lo que tendremos que saber algún día de estos, mi querido Daniel. Así es, vamos a esperar la audiencia y vamos a ver si por fin también algún día podemos saber por parte de México cómo es que cruzaron prácticamente desde la Ciudad de México las camionetas hasta pues algún punto de Chiapas para poder salir del país durante 2 años. Así es. Por cierto que ya se nos acaba el tiempo, pero La Jornada hoy publica una nota de Gustavo Castillo García en la página 17 que dice que investiga la CEIDO, o la CIEDO, antes CIEDO, que se investiga si el número telefónico pertenece a funcionario de Televisa. La dependencia podría solicitar la presencia de Amador Narcia. Esto no implica responsabilidad. A petición del gobierno de Nicaragua, realiza pesquisas sobre la agenda decomisada. La averiguación está relacionada con los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua. Es la nota que hoy Gustavo presenta a los lectores del diario La Jornada. Nos vamos, Daniel. Gracias y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias y buen fin de semana. Nos despedimos. ¿Con qué me quieres despedir? Con Coldplay.